Ok, creo que ya estamos por aquí. Muy buenas tardes. Déjenme ponerme este tantito para poderme escuchar yo también. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Miren, estamos ahora con una nueva camarita que nos está dando un poquito de mejor resolución y que nos permite acercarnos un poquito más para que ustedes nos puedan ver de mejor manera y nos pueden saludar también aquí en nuestra charla de hoy, que vamos a hacer el abordaje del tema de la universalidad de la salud. Me han estado preguntando y vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo esto de la universalidad de la salud, que qué va a pasar ahora que empiece el nuevo sexenio. Bueno, yo creo que no va a haber grandes cambios, pero lo que sí se está viendo ahorita es toda esta transición, que aunque no se le eche mucho caso, esta transición que se está llevando a cabo hacia el bienestar. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la universalidad de la salud? Bueno, una vez que se elevó a rango constitucional el derecho a la salud, ahora todos aquellos que no tienen una seguridad social formal, como es el IMSS, como es el ISSSTE, como es SEDENA, como es Marina, o el sistema de salud estatal de seguridad social, como en el Estado de México, que existe el INSEMI, el Instituto de Salud del Estado de México, y en Nuevo León, que también tiene su propio sistema de seguridad del Estado estatal. Eh, pero alrededor de 40 millones de mexicanos no tienen esa seguridad social, llamémosle formal, a pesar de que se habla de 22 millones de usuarios que están en el seguro social, en el IMSS. La otra parte, que sería alrededor de otros eh, 16 millones, están repartidos entre el ISSSTE, entre Serena, Marina y los estatales. Pero alrededor de 40 millones de personas entran y salen a la seguridad social. Y esto pues se deriva en que, bueno, ¿qué pasa con esas personas? Y a raíz de que se habló mucho al principio del sexenio, cuando se desaparece el Seguro Popular y se crea el INSABI, y ahora desaparece el INSABI, pues que volvemos a tener lo mismo. De eso es de lo que me han estado preguntando, que qué va a pasar con todo esto. Y bueno, vamos a hacer un recordatorio, aunque esto también ya lo hemos platicado, y ya por ahí hemos hecho desde mucho antes, y ahorita lo vamos a mencionar algunas cuestiones. Vamos a checar que todos los audios estén bien, vamos a ver cómo se están escuchando los audios, cómo se escucha el audio, cómo se escucha
Vamos a preguntarles a nuestros amigos a quienes nos acompañan en nuestra cuenta de Zoom, que se están escuchando perfectamente. Por aquí ya estamos viendo a ver qué resultado tiene el audio. Estamos aquí grabando en la laptop y haciendo la transmisión en nuestro canal de YouTube, en canal también nuestro perfil de Facebook y también ahí en la cuenta de Zoom. Y bueno, hacerles la invitación a que me escriban, vamos a poner por aquí, que me escriban aquí a mi correo electrónico aricoguzman@gmail.com y nos digan qué tipo de abordajes. Por ahí me enviaron un correíto donde me pidieron que si podíamos hablar o hacer un tema sobre el infarto agudo con electrocardiograma desde el nivel ST. Y bueno, revisamos una guía de práctica clínica y hay una guía muy buena, que es de lo que vamos a hablar el día de mañana, sobre la guía de práctica clínica del infarto con desviación, con elevación del segmento ST. Un tema muy común en un paciente de hospital, y que puede ser de un hospital de bienestar o un hospital de alta especialidad. Hay todo esto. Entonces de eso vamos a hablar y vamos a tratar de conectar ambas cosas, tanto la guía de práctica clínica, que fue actualizada apenas hace 2 años, en el 2021, y que es excelente. Por eso la vamos a analizar, pero vamos a buscarle la utilidad para mí como médico de atención primaria en un pequeño hospital, en una clínica, cómo saber cuando un paciente está entrando en un síndrome coronario agudo y que posteriormente termine en un infarto, incluso sin necesidad de tomar el electrocardiograma. Vamos a hablar de eso el día de mañana. También la invitación a que me sigan aquí, en mi cuenta, aquí, en mi avatar de Chatito Copiloto en Facebook, que es donde también hacemos esta transmisión. Y de este lado, pues acá está nuestra cuenta de Twitter, @Agustín-Rico, donde también nos pueden encontrar. Y por supuesto, donde estamos haciendo esta transmisión. Bueno, vamos a entrar entonces en materia y vamos a recordar un poquito qué es todo esto que le llamaron la universalidad de la salud. En otros países es algo como normal o natural, que todos tengan seguro médico. En países incluso tan avanzados o vamos a decir más desarrollados que nosotros, en Estados Unidos la seguridad social es una cosa totalmente diferente a la que es la seguridad social, digamos, de países europeos. En Estados Unidos tienes que tener un seguro social, pero pagado por ti y contratado con una aseguradora. Ese es en Estados Unidos. Aquí en México, tú tienes contratado por ley en la empresa donde estés trabajando, se te dé como prestación la seguridad social, el servicio médico para ti y tus familiares cercanos, incluso concubinas o concubinato, porque también hay del otro lado, de las mujeres hacia sus parejas. Entonces, esta dinámica que después se creó para tener la seguridad social hacia la universalidad, que todos tengan derecho al servicio médico, todavía es una cosa pendiente en México, a pesar de lo que se diga, porque teníamos alrededor de 40 millones de personas que no tenían seguridad social ni servicio médico. Y todavía había una cantidad de alrededor de 15 millones que no tenían ninguna clase de servicio médico, es decir, no tenían acceso a servicios de salud de ninguna clase, ni siquiera los tradicionales, aunque vivían en estas comunidades donde había medicina tradicional. Ahora, ¿qué significa todo esto? Y una cosa que la historia de México debe recordar siempre, el intento privatizador de la seguridad social. En el 2015, y ahorita se los voy a poner en la diapositiva, porque de no haber sido por la discusión que había de la reforma energética, en este momento estaríamos peleando de nuevo porque se estableciera como prestación el seguro social, el servicio médico en la seguridad social, en la salud pública del Estado, porque esto hubiera pasado a manos de particulares. Eso es lo que querían hacer, que el seguro social se fuera a los particulares. Y bueno, una vez que se detuvo esto en el 2015,
ya comenzaron a dejarlo en paz, pensando que entrando López Obrador, la seguridad social no iba a tocarse. Y oh sorpresa, una de las cosas que hace el gobierno de López Obrador más que entra, desaparecer al seguro popular, que ni era seguro ni era popular. A pesar de la campaña que estaban diciendo que era un seguro popular al estilo de Suiza, Pamplina. Era una cuestión clientelar electoral. Votas por nosotros y te damos seguro popular. No votas por nosotros, arréglatelas como puedas. Pero ya iban a llevar iban a llevar todo eso a toda la gente que no pudiera pagar un seguro médico, porque esa era la idea. Bueno, pues no haciéndolo más, vamos a la presentación, vamos a ver dónde la tenemos, creo que aquí. Ok, vamos a hacerle una mirada, aunque ya la hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer una mirada al proceso de la salud universal que va a seguirse en la 4T. Y vamos a ver el primer antecedente de todo esto, que se los voy a poner aquí en esta. Pero, de nuevo, la salud universal ha sido una larga utopía, una larga discusión en todo el mundo de que todos debemos tener salud, acceso a la salud, desde Alma Ata, que fue en los 90, la salud para todos. Luego se hizo los sistemas locales de salud, un intento también de que la seguridad social llegara a las comunidades o se autogestionara. Después se habló de la atención primaria y la salud renovada, o sea, la misma gata pero con otra piel. Y ahora tenemos a esto que le llamamos aquí arriba, la salud universal y el acceso y la cobertura. Y hay que distinguir algunas cosas con relación al acceso y a la cobertura. Esta discusión es la que ahora se ha estado hablando, pero si no ha sido por la pandemia, hubiéramos acelerado un poquito más el tránsito hacia una seguridad social mucho más universal en nuestro país, o cuando menos en un acceso al servicio de salud en nuestro país. Pero la pandemia vino a poner en evidencia la ruina que teníamos como sistema de salud que habían dejado los neoliberales. El PRI y el PAN presumían un seguro popular, pero se descubrió que muchos de esos eran producto de corruptelas, desde el alto nivel hasta el jefe de una jurisdicción. Ya era como una costumbre. Y esto que les quiero poner aquí nada más rápido, lo presentó en aquel entonces la secretaria de Salud de Peña Nieto, la doctora Mercedes Juan, que lo presentó como que en México ya existía la salud universal, la experiencia, cuando todo esto que presentó eran pura falsedad, era un espejismo, diciendo que el Seguro Popular cubría 40 millones de personas en el papel, pero en la realidad no existía tal cobertura de servicios de salud. Esto lo hizo en la Conferencia Internacional en Lima, Perú, en el 2015, y por supuesto no pasó nada, porque en México estábamos con la discusión de la reforma energética y estaban a punto de robarnos el petróleo. Se impidió ese intento privatizador general de petróleos mexicanos, y eso dejó a un lado la discusión sobre la reforma de salud. Pero no olviden esto, la reforma de salud era volver privado al seguro social o permitir la privatización del seguro social, desaparecer al IMSS, al ISSSTE, como instituciones de seguridad social del gobierno, del Estado, y pasarlos a particulares, aseguradoras. Este fue intento del 2015, que se habló de salud universal, fue simplemente un engañabobos que teníamos en aquel entonces. Y bueno, ¿cuál era la idea? Esto estuvo bien claro en esto que se llamó la iniciativa con proyecto de decreto, porque se intentaba que Peña Nieto decretara que ya la salud universal pasara a ser de los particulares en esto que le llamaron la ley definirá las bases y modalidades de financiamiento, el portar este derecho en todo momento y a lo largo del territorio nacional. Pero una manera de permitir la entrada de particulares al manejo o al negocio de la salud. Ya hemos hablado de esto, si alguna vez lo quieren que lo retomemos, bueno, pues no, nos comunicaban.
Y aquí en este esquema que estaba precisamente en esa presentación, se hablaba de la entrada, aquí en las diapositivas lo pueden ver, de la entrada de las aseguradoras al negocio de venderles seguridad social a los ciudadanos, incluso a los muy pobres. Porque un muy pobre, pues nada más iba a tener un seguro médico muy pobre, derecho a una consulta de 20, 30 pesos, como en las farmacias similares. Dicho de otro modo, pues eso y nada, lo que pasaba es que esa aseguradora le iba a cobrar al gobierno la parte correspondiente de salud. Bueno, cuando entró ya López Obrador, dentro del Plan Nacional de Salud se establece esto que va a ser la desaparición del Seguro Popular. Desaparecen al Seguro Popular, pero queda en el limbo, en ese entonces, en la discusión de los legisladores, que eran no mayoría calificada, pero sí tenían una mayoría de Morena en el Congreso, se intentaba que todo el dinero que estaba en el Seguro Popular o destinado al programa, así se llamaba, Programa de Protección Social en Salud, se destinara a otro lado. Al desaparecer ese programa llamado Seguro Popular, ese dinero tenía que enviarse a través de alguna empresa, institución o organización. Y se crea el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, para que se gestionara. Y es donde encuentran la enorme corruptela que tenía la seguridad, el sector salud. Miles de usuarios que no existían, miles de puestos que no existían, negocios de medicamentos de unas cuantas distribuidoras de medicamentos, ya ni siquiera fabricantes, distribuidoras, el negocio de los medicamentos, lo que se llamó después el cártel de los medicamentos. Los negocios de surtimiento de equipos, como ocurrió en Veracruz con los niños a los que les dieron agua en lugar de quimioterapias del cáncer. Todas esas corruptelas se encontraron cuando diseñaron el Plan Nacional de Salud, es por lo que deciden desaparecer al Seguro Popular para que se concentre todo el presupuesto destinado a este programa y se destine a través del INSABI a los estados, pero siempre y cuando los estados firmaran el convenio. Recuerden ustedes la resistencia de algunos gobernadores de la oposición, del PAN y del PRI, que pedían que se les diera su presupuesto del Seguro Popular porque lo manejaban de manera discrecional. Pues fíjense que no. Entonces resultó que en el Plan Nacional de Salud se iba a destinar el presupuesto de acuerdo a las necesidades poblacionales. Bueno, y entonces, ¿qué cree este que le llaman el Plan de Transición al Sistema Único y Público de Salud, que era el SUP? Que de esto, bueno, se trató de nuevo un intento de crear la universalidad de la salud a los ciudadanos de México, pero este SUP nunca nos dijo qué iba a hacer con el dinero del Seguro Popular y si iba a ser INSABI, y para mucha gente el INSABI constituía una nueva institución de salud. Dejen volver tantito con ustedes, por acá. Es decir, el INSABI iba a crear otra institución como el seguro, listo. Esa fue la percepción ciudadana. Pero en realidad el INSABI solo era un programa de financiación del sistema de salud. Bueno, de acuerdo a lo que tenemos aquí, en este sub se hablaba de la universalidad de la salud. Y la primera pregunta, bueno, ¿cómo voy a hacer esa universalidad? Porque en los medios, sobre todo en los conservadores, cuando empezó el gobierno, ahora sí se hablaba de las carencias del IMSS, se hablaba de las deficiencias del IMSS, se quejaban del mal servicio del IMSS, algo que no ocurría, es decir, se ocultaba. Sabemos que el IMSS tiene problemas porque le empezaron a quitar presupuesto con el fin de privatizar. Querían quebrar al Seguro Social. Bueno, entonces las quejas de la gente eran hacia los médicos del IMSS cuando ellos eran los menos culpables. Eran la cuestión que el gobierno neoliberal que había desmantelado a la institución salud. Incluso el reclamo que se les hacía a los legisladores es que ellos nunca se atendían en el IMSS.
O le puedes preguntar a cualquier legislador si alguna vez se atendió en el IMSS, tuvo que esperar 3 horas la consulta. Hay una imagen del presidente de Paraguay esperando su consulta como cualquier ciudadano. Algo que aquí en México sonaría pues populista, ¿no? Que viéramos, no sé, a un funcionario, al jefe del gobierno del Distrito Federal ahorita, haciendo fila en las fichas del Seguro Social, algo inconcebible, puesto que él recibe una compensación por servicios médicos. Pero la población común, la indiada, como le digo yo de cariño, tenía que acudir a atenderse en el IMSS con muchas deficiencias y muchas carencias. Pero ¿qué iba a pasar con los que no tenían IMSS y tenían seguro popular? Pues que tenían que ir a salubridad, pero resulta que salubridad ya no lo administraba la Secretaría, porque recibía presupuesto del Seguro Popular. Ahora solamente dependía de su presupuesto estatal destinado a los servicios estatales de salud dependientes de la Secretaría. Y de por sí se van mal, pues esto vino a dar al traste con todo lo demás. Entonces, llegamos a este punto que cómo es que debería ser la universalidad de la salud. Bueno, suena bien bonito en el papel, contar con un sistema de salud sólido, eficiente, equitativo y bien administrado, algo que nunca ha ocurrido en el periodo neoliberal, ni siquiera en este momento. Podemos criticar mucho a los gobiernos liberales, pero también hay que decir que no todo lo que se ha logrado ha sido bien administrado, pero cuando menos se disminuyó mucho la corrupción. Entonces ya estamos en ese proceso de mejorar al sistema de salud, porque lo que vino después, el cambio que se le da hacia el IMSS Bienestar, permite que esta administración de 40 años de experiencia del IMSS Bienestar se pueda llevar a cabo. Dicho sistema debe ser financieramente sostenible. Bueno, al recuperar el presupuesto del Seguro Popular y destinarlo al INSABI, pero se tenía que administrar bien con cero corrupción. Bueno, para que las personas no incurran en gastos que afecten su bienestar. Eso es lo que se buscaba. Proveer de las medicinas. Sabemos que hubo desabasto de medicina porque las farmacéuticas crearon de manera artificial un desabasto para afectar al gobierno. Se pusieron a las vencidas, como dijo el presidente. Finalmente, tuvieron que apechugar, puesto que se fueron a comprar medicinas a otros lados y entonces ellos se iban a quedar con sus inventarios, que eran millones de pesos. Entonces dije, no, mejor se las damos al gobierno a bajo costo, porque no la vendían a sobrecosto. Entonces, daba la casualidad ahora que ya se está teniendo el surtimiento de medicinas, no al 100%, pero el último aviso del presidente en relación a esto, de que va a haber una farmacia central en la Ciudad de México donde existan prácticamente cualquier medicina vida y por haber, y que se le surta a la persona que la necesite, al sistema que lo necesite, al hospital que lo solicite, en menos de 24 horas. Va a ser todo un reto, yo quiero verlo, porque eso va a ser de lo más entretenido. Contar con personal de salud capacitado y motivado para atender las necesidades de los pacientes. Bien, esta es otra de las agendas pendientes en la universalidad de la salud. ¿Qué clase de médico tenemos? Descubrimos con horror en la pandemia que nos faltaban 200,000 médicos, tanto generales como especialistas, porque en el papel del Seguro Popular había doctores, pero en el papel no existían en la realidad. Y en muchos lugares tenían años y décadas sin que llegara un doctor titulado. Solamente se atendían con pasantes y a veces ni con eso. Ahora ya se está rebasificando el motivo de alguna otra plática que vamos a hacer, porque muchas de estas personas que estaban trabajando en el sistema neoliberal estaban bajo un contrato temporal, dicho de otro modo, bajo condiciones leoninas de trabajo, semi-esclavos. ¿Por qué? Porque no había trabajo. Entonces tú salías de la escuela de medicina, tenías 1 o 2 años de ejercer y no encontrabas acomodo en la institución de salud porque no había lugar. Y era porque se negociaba con las plazas, había plazas fantasmas, y el resultado es que cuando llegó la pandemia, nos dimos cuenta que nos faltaban todos esos montones de doctores, 200,000. Todavía es una cosa pendiente en la agenda del gobierno actual. Entonces, lo que estamos viendo es que estas barreras estas barreras de la universalidad tienen que ver con todo esto. Son económicas, geográficas, de género, socioculturales y organizacionales.
La principal, ya se resolvió la cuestión económica. Hay presupuesto. Para muchos fue así como, déjenme regresar tantito aquí con ustedes. Para muchos fue como medio raro que se disminuyera el presupuesto de salud en más de 100,000 millones de pesos, que se disminuyera el presupuesto de salud. Pero el ISSSTE Bienestar, en cambio, incrementa su presupuesto. ¿Qué indica esto? Que mucho del presupuesto se va a destinar a la atención primaria, a las unidades de atención primaria clínicas que necesitan personal, necesitan equipamiento y necesitan medicamentos para que se atienda en el lugar a las personas. En caso de que no se pueda, se pueden derivar a los hospitales, porque en este momento vivimos una sobresaturación de todos los hospitales y nos faltan hospitales. Esta es una de las cosas que todavía tenemos pendiente, pero tiene que ver con esto que vemos acá. Acá. Hay barreras económicas, hay barreras geográficas, hay lugares donde todavía hay problemas de género, es decir, no se permiten mujeres médicas o les llama la atención, o también hay violencia en esos lugares. Muchos de ellos socioculturales, como que no se habla la lengua, sobre todo en las comunidades indígenas. Es muy frecuente la automedicación y lo que vienen siendo las organizacionales. Todavía arrastramos vicios organizacionales del Seguro Popular. En una de las pláticas que hemos hecho, hablábamos de que siempre habíamos perdido una mística. Ya no tenemos mística los doctores para atender a los pacientes porque estábamos sobrecargados de trabajo. Teníamos un paciente que exigía algo que tú no podías tener o no podías resolvérselo. Pedía que le hicieras un trasplante como si se tratara de sacarle una muela y estabas tú tan saturado de pacientes que terminabas reventado. Esa es la cosa. Por eso, entre las muchas causas, perdimos esa mística. Bueno, vamos a darle un traguito al café. El principal problema de la universalidad es esta fragmentación, pero ya se dio el primer paso, es unificar al sistema de salud primario. Es decir, la Secretaría de Salud se va a quedar exclusivamente como normativa. Y toda la atención primaria de los no derechohabientes al IMSS se van a atender en el IMSS, en el programa IMSS Bienestar, para que se llegue exclusivamente a dos sistemas de salud pública que tenga el gobierno. Uno, la seguridad social formal, el que paga la Sedena, el que paga la Marina, el de las empresas, que es el IMSS, y el del gobierno, que es el ISSSTE. Que todo eso se fusione en una sola institución de seguridad social. Para allá va el siguiente paso en este sexenio. No creo que se dé y quizá tampoco en el otro si no hay una buena propuesta. Pero vamos a decir que se logra romper esa fragmentación y juntamos a todo en algo que se llama el Instituto Mexicano de Seguridad Social del Gobierno de México. Todo ese rol, sí. O nada más, Instituto Mexicano de Seguridad Social y anexas. No sé cómo le quieran poner. Pero todos en uno solo. Y el otro es el IMSS Bienestar, el que no tiene seguridad social. Punto. Todos esos se atienden en el IMSS Bienestar. ¿Cómo se llamará el próximo sexenio? Es un reto. A lo mejor le ponen el IMSS progresista. Bueno, ok. Pueden ponerle ese nombre, IMSS progresista. Pero esto es para aquellos que no tienen seguridad social, que perdieron el trabajo, no tienen trabajo, su trabajo es temporal, o trabajan por su cuenta y quieren tener su propia seguridad social. Bueno, ahora, el gran problema que tenemos, aparte de la fragmentación, es la duplicidad. Es por lo que ahora tenemos que ver esto que debemos de llamarle los dos servicios de salud, los dos que queremos. Que tú te atiendas, aunque no tengas seguridad social, en cualquiera de los dos lados. Que no tengas que andar peregrinando. Es que usted tiene que ir al IMSS. Es que usted tiene IMSS y se tiene que ir a Sedena. Es que usted tiene Marina y se tiene que ir al ISSSTE. Es decir, que se acabe esa duplicidad. Esta sería
la cuestión. ¿Qué va a pasar con los privados? La gente que tenga dinero, que tenga posibilidades, o que simplemente que quiera atenderse con los privados, lo puede hacer sin ningún impedimento. Porque aquí viene una cosa que debemos tener bien en claro. No es lo mismo que se tenga un sistema universal, que tenga cobertura universal. ¿A qué referimos esto con cobertura universal o poblacional? Bueno, primero, la cobertura es hacia la gente, el sistema hacia la presencia física de establecimientos, como pueden verlo aquí en la diapositiva. Que exista esta protección financiera para lograr acceso completo y que la cobertura te proporcione todos los servicios de salud, no nada más la consulta externa. Mucha gente lo cree así. La otra es que si es universal, cualquiera, independiente de tu condición socioeconómica, geográfica, cultural o lo que sea, pueda accesar al sistema de salud en el primero, segundo, tercer nivel. Si tienes una enfermedad genética y eres un indígena de la sierra, puedes ir al hospital más avanzado que tengamos en México para que se te dé atención médica. Eso es universalidad. Esto es lo que queremos en muchos. Por eso, la famosa equidad, calidad y protección están sentadas las primeras bases para que se dé esta situación de equidad, de calidad y de protección financiera. Ya están sentadas las bases, pero falta tiempo para que se desarrolle. Primero, mejorar las condiciones de salud de los mexicanos. No va a ser fácil, puesto que dependemos de una política alimentaria que nos tiene en medio de una epidemia de obesidad. Que exista un personal adecuado. Digamos que muchos de nosotros, que ya tuvimos tiempo trabajando en el sistema de salud, tengamos que dejar el lugar a los jóvenes que van llegando. Y que el sistema de salud cuente con suficientes recursos humanos. Nos falta capacitar a una enorme cantidad de médicos generales y una enorme cantidad de especialistas. Estaba yo leyendo, déjenme regresar tantito, salirme un poquito de la charla de hoy, de que existen ahorita el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, el ENAP, que se va a llevar a cabo a fines de este mes, y que hay 47,000 solicitantes. Yo digo que entre los de nuevo ingreso y los que no han podido accesar. Pero nos está hablando de la enorme necesidad de que tenemos de especialistas de todos los niveles, pero no hay suficiente lugar para que esos 47,000 puedan hacer una especialidad. A lo mucho, hay creo que alrededor de 18,000 plazas. Bueno, pues vamos a ver si del resto pueden ser contratados como médicos en la medicina comunitaria de la atención primaria tan necesaria también en nuestro país, que esos 47,000 tengan cabida en el sistema de salud, ya sea como médicos generales o como residentes de primer año. Yo espero, y soy optimista en esto, de que no se les abandone a todos estos compañeros médicos que están queriendo accesar a una especialidad. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, la reforma a la seguridad social en México que se planteó en el 2019, se trata de que se logre para el 2050, faltan 25 años, pero esa es la idea del programa, de llevar todo un sistema de seguridad social del bienestar progresista o como le quieran llamar, pero para un Estado que le dé a todos sus ciudadanos, como ocurre en Dinamarca. Esa es una de las cosas que prometió el presidente López Obrador, que se le dé a la gente de México, independiente de su etnia, de su situación geográfica, de su nivel educativo, de su nivel social, de su lugar de origen, de dónde vivan, que todos tengan seguro de invalidez, seguro de riesgos de trabajo, de desempleos, pensión, servicios de guardería y crédito. Todo esto para lograr un sistema de seguridad social. No solamente de salud. El de salud implica todo esto, porque todo esto tiene que ver precisamente con la salud. Entonces, cuando vemos este modelo que se intenta, que el llamado MAS, que es el modelo el MAI, perdón, el modelo de atención integral en salud del maíz, el MAIS más bien, hay que decirle MAIS para que se oiga más chévere. El MAIS implica llevar la integración de un sistema nacional público y universal igualando los derechos, tanto hacia arriba como hacia abajo.
que todos, el campesino más pobre tenga acceso al sistema de salud más avanzado. Eso es lo que sería universal, que por pobreza no se tenga que morir. La gente tiene riesgos, todo lo que vemos aquí de estos modelos de atención, ya lo hemos platicado, pero si quieren después lo podemos ver más. Esto también, que sería el derecho universal a la salud, porque esa definición no a todos nos gusta. Sabemos que tenemos un derecho a la salud universal para todos, ok, pero en el pasado se hablaba de paquetes de servicios, se hablaba de que eres responsable de la salud, pero no tienes obligación, y que el Estado está dándote a ti el servicio de salud de manera obligada porque descuidaste tu salud o no te cuidaste o lo que sea, y esto ocasionó eh, que para mucha gente era obligatorio que el gobierno le diera servicio de salud, pero él no cuidaba su salud. Es muy diferente a lo que ocurre, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, lo que ocurre en los países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, donde es una responsabilidad ciudadana y todos la llevan a cabo. No tienen que andar preguntando cuándo me toca ir al chequeo. Ellos tienen programado incluso dentro de su trabajo periódicamente el chequeo anual o semestral. Y lo toman como ir a sacar la licencia de conducir, algo normal. Aquí en México, que responsabilicemos a un ciudadano suena así como que le queremos sacar dinero o que para qué si no estoy enfermo. Todavía es el largo camino nos falta avanzar. Por eso, aunque se tenga igual acceso, la gente no acude cuando debe hacerlo, acude ya en condiciones de daño. Y al acudir en condiciones de daño, pues aumenta el costo. Y todavía cuando se le indica que tiene que cuidar su salud o de lo contrario les hará costoso, pues te salen con la frase de para eso que el seguro paga, ellos no. ¿Cómo sería entonces? Imagínense ustedes que tenemos esto que le llamamos derecho universal, pero que te pusieran una multa por no ir al servicio de salud cuando te toque. Es como cuando tienes que cambiar las placas del coche y no vas. O cuando tienes que sacar la licencia de conducir y no vas. O cuando tienes que verificar el carro y no vas. Eso sí lo haces. Imagínate que es como pagar el recibo de la luz. Si no lo pagas, te cortan la luz. ¿Por qué entonces la salud no puede ser algo parecido a eso? Que haya una obligatoriedad de cuidarlo. Muy bien, yo soy diabético. Tengo derecho a los medicamentos, al trato, a la consulta con el especialista, a los estudios de laboratorio, lo que se necesite para yo cuidar mi salud. Pero ¿qué pasa si no voy y dejo avanzar mi enfermedad hasta que mi enfermedad se vuelva francamente difícil de manejar? Entonces le echo la culpa al seguro. Es que no me cuidaron, es que seguí tomando refrescos embotellados con niveles altos de azúcar y ahora es obligación de ellos cuidarme la salud y llevarme a un estado de bienestar, devolverme lo que yo perdí por negligencia. En los países desarrollados, la seguridad social universal está implícita en los derechos ciudadanos, pero también dentro de sus constituciones está la obligatoriedad del ciudadano de cuidar su salud. Si no tienes esa obligatoriedad claramente establecida, va a ser muy difícil que podamos avanzar a la universalidad de la salud. Todavía para mí está pendiente esa parte de la Constitución de que se establezca la obligatoriedad, así como pagas tus impuestos, de cuidar tu salud. Porque esto nos va a beneficiar a todos. ¿Por qué los pobres son los más afectados de daños a la salud? Tienen más daño a la salud. Porque no tienen recursos para cuidar su salud. Entonces, si logramos disminuir la pobreza, que ya se está dando, seguiría la otra parte. Ahora cuida lo que lograste contener. Entonces, vamos a llegar a esto que le vamos a llamar la transformación del sistema universal de salud en la cuarta transformación. Yo espero ver esto en el siguiente sexenio. ¿Por qué quiero ver esto? Porque se está hablando de un programa que ya existía en los 90 que se llaman los sistemas locales de salud.
Pero ahorita en este momento tenemos como un sistema administrativo a base de jurisdicciones sanitarias que tienen que ver con el sistema estatal administrativo, el Servicio de Salud Estatal, que ahora se convertirá en el Servicio de Salud Federal. Entonces, para abajo, en muchos lugares, la jurisdicción es una y la red de hospitales es otra y parece que están peleados. En algunos otros, la jurisdicción tiene dentro de su administración a los hospitales. Pero aquí viene esta idea floja que se ha tenido entre que la jurisdicción es administrativa y el hospital es aplicativo. Pero dentro del hospital también tiene su administrativo. ¿Qué conviene entonces hacer aquí? Esta es una de las cosas que ya hablaremos en su momento si ustedes no lo solicitan. Vamos a hablar de los distritos de salud que van a hacer la transformación de las jurisdicciones sanitarias en distritos de salud, pero que no van a ofrecer, no va a ser en base a una distribución geográfica, sino a una distribución poblacional. ¿Hasta dónde va a abarcar un distrito de salud? Pero un distrito estará conectado con el otro. Quien en su distrito tiene un hospital y quien no tiene hospitales. Quien en su distrito tiene brigadas y quien en su distrito no tiene brigadas. Todo esto va a ser la parte de lo que vamos a ver, la transformación. Porque estos distritos sanitarios se pretenden que sean de tipo comunitario. Es decir, que se establezcan en base a las necesidades de salud de una población, no a rajatabla. Todos los diabéticos son iguales. Si vemos la diabetes del sureste, vemos determinantes que llevan esa diabetes diferentes a los determinantes que se tienen en el norte del país, aunque ambas enfermedades sean diabetes. Entonces, esto nos va a dar este desarrollo de la atención primaria de la salud en base a los distritos sanitarios. Ya hablaremos de eso en su momento. Ahora, pasar de lo curativo a lo preventivo va a tomar mucho tiempo. Quizá este sexenio, el que sigue y el que sigue. Porque aún la cultura del cuidado de la salud no está inmersa en la población, ni tampoco en nuestros distritos sanitarios. Si tú vas y le pides a la gente qué necesitan para el servicio de salud, no te dicen más clínicas y más doctores. Queremos un hospital para cuando nos enfermamos. No te dicen queremos un hospital para cuidar nuestra salud. Y esto se debe a que siglos de, no digamos de percepción, vamos a decir, siglos de percepción de que la salud está en un hospital, porque si la pierdes, vas al hospital, no vas al médico. Ahora ya se pretende que se establezca esta red, va en una especie de red neurológica, para que los servicios de salud lleguen a los hogares. Por eso pasar este modelo preventivo, pasar este modelo de lo curativo a lo preventivo requerirá de la participación ciudadana. De ahí que se habla de que los distritos de salud en la 4T para la salud universal tienen que ser en la atención primaria. Porque ahorita tenemos graves problemas para identificar enfermedades emergentes. Ya se está hablando de que viene otra pandemia. ¿De qué tipo? ¿Quién sabe? Pero estamos influenciados por los medios de comunicación que ya están hablando de una pandemia y que entonces vamos a necesitar muchos hospitales para la gran cantidad de enfermos. ¿Y la atención preventiva qué pasó con ella? La mayoría de las acciones que estamos haciendo ahorita de salud se están haciendo a destiempo. Bueno, de esto es de lo que ya hablábamos, que si esto va a mejorar la atención o cambiar un tipo de administración por otra, yo necesitaría ver cómo sería un distrito sanitario desde el punto de vista de la planeación y si esto pudiera aplicarse en todos los lugares. Le damos otro traguito al café. Bueno, esto ya lo hemos discutido. ¿Quién se va a encargar de la atención primaria de la salud? El IMSS Bienestar. Vamos a dejarlo ahí, porque cuando hicimos esta discusión, todo el mundo decía, tiene que ser la Secretaría de Salud porque es la normativa. Otro, no, que se deje a manos del Seguro Social, que entre la Sedena. Creo que la intención del gobierno actual y del que sigue es que esta atención primaria esté a cargo del IMSS Bienestar y que entonces este IMSS Bienestar
tenga que reinventarse. ¿Por qué? Porque debido a la pandemia, donde tuvimos que aislarnos, muchos de nosotros, se tuvo que hacer uso de la tecnología de las videocomunicaciones y de la telemedicina. Entonces, ahora la medicina que se ha vuelto mediática va a requerir que esta tecnología pueda llegar a todos los lugares del país. Bueno, ¿qué es lo importante o lo relevante? Que necesitamos entrenar a más médicos en la medicina de primer contacto. Esto es lo relevante. Bueno, de esto ya lo hablamos, esto también. Y llegamos a esta parte. El plan del IMSS Bienestar 2018-2024, que se atravesó la pandemia, que detuvo todo esto y volvemos a hacerlo. Fíjense en la primera parte, integrar a todo el sistema de salud. Yo hablaba de que entonces ahora vamos a llegar a dos sistemas, uno de seguridad social y el otro sin seguridad social. Ya, no hagamos más vueltas. Esto permitiría que todos se integraran. Comenzar por el primer nivel de atención y la medicina preventiva. Está en veremos, porque aún seguimos percibiendo al sistema de salud como curativo, no preventivo, porque aún el ciudadano no tiene la responsabilidad social de cuidar su salud. Que los servicios de salud y medicamentos gratuitos a la población más desfavorecida y sin seguridad social. Totalmente de acuerdo. Los pobres necesitan atención médica, tanto nutricional como educación para la salud, promoción, vivienda, una serie de factores que determinan sus niveles de salud. ¿Cómo le vas a poder llevar una buena salud si esta gente toma agua contaminada por parásitos o agua sin hervir? Y vamos a entrar en un círculo vicioso del cual ya se ha hablado mucho. Aquí hay una cosa relevante, brigadas de estudiantes y profesionales de la medicina para revitalizar los centros de atención rural al adolescente para alejarlos de drogas, comenzando por Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Algo parecido al Sembrando Vidas, pero en la salud, o sea, que haya jóvenes que platiquen con otros jóvenes, más jóvenes, para que no caigan en el influjo de las drogas, o bien que puedan hacer algo por ello. Jornadas médicas del bienestar a favor de los más pobres. Bueno, todavía esto no lo hemos visto. Modelos de atención telefónica, telemedicina y atención domiciliaria. Ya hablamos un poquito de esto, quizá hablaremos más adelante de nuevo de esto, pero todavía está en la agenda. No hay nada aún desarrollado para las comunidades pobres. Y el plan de austeridad para la adquisición de medicamentos. Bueno, esto es algo que se habla. Aquí se centra entonces todo el modelo de universalidad en la salud de nuestro país en la acción comunitaria. La pregunta es, ¿responderán las comunidades a semejante reto de hacerse cargo de su sistema de salud local? La respuesta es que en el 90 se intentó y no funcionó, porque se volvió un clientelismo político electoral. Entonces, las unidades médicas que se dejen a cargo de las comunidades pudieran funcionar del mismo modo de usos y costumbres, porque se habla de asambleas comunitarias, organización comunitarios, voluntarios, médicos y parteras tradicionales, participación de familias y avales ciudadanos. Qué bonito suena, pero en la realidad no siempre se puede porque la mayoría de la participación comunitaria es pasiva. La gente solamente la hemos acostumbrado y esto no es culpa de la gente, sino del sistema. Se volvió un paternalismo desde los años 50, 60, con los modelos neoliberales, que después los hicieron clientelares con el seguro popular. Que el personal institucional quiera estar en esos lugares, fíjense, supervisión de acción comunitaria, promotor de acción comunitario y funciones de conducción, supervisión, operación y asesoría interinstitucional. Este personal estaría a cargo de los distritos sanitarios. Pero ¿dónde va a entrar el médico de atención primaria? El organizador, aunque le llamen supervisor de acción comunitaria de regional, no es tan fácil que los médicos hagan trabajos de salud pública. Todos ellos quieren hacer atención curativa, de hospital, ni siquiera de clínica, de hospital. Entonces, para lograr estas unidades médicas de atención colectiva, se necesitan una serie
de organizaciones comunitarias fuertemente blindadas para evitar la corrupción, porque no es fácil. Se necesita darle a un profesional de la salud una serie de respaldos para que pueda ejercer su trabajo. Pero no solamente él, sino todo el personal de salud, enfermeras, promotores, choferes, todo lo que implica un distrito sanitario sin corrupción. Y que a su vez esté también integrado en ese equipo de trabajo con los actores comunitarios. Algo no tan simple. Se necesita una verdadera revolución a nivel raso, a nivel de piso, que se vaya trabajando comunidad por comunidad, donde se puede integrar un sistema de salud local que esté integrado como si fuera una red neuronal al sistema federal. Entonces, el Programa Nacional de Desarrollo habla de un acceso efectivo y universal y gratuito. Muy bonito, pero se necesitan mecanismos como, por ejemplo, aquí pusieron al INSABI, ya no está el INSABI, servicio de salud y medicamentos gratuitos, ahora debería ser servicios del IMSS Bienestar, programa de atención universal, atención especializada dentro del distrito, enfoque comunitario y transversal y producción y abasto oportuno de medicamentos. Esto es lo que se está buscando. Y que el sistema tenga esta calidad y capacidad. Aún nos falta capacitar a muchos compañeros médicos en estos modelos de atención primaria. Que tengamos bien todos estos sistemas de seguimiento y evaluación de las políticas sanitarias. Por ejemplo, el programa de vacunación, el de control de enfermedades crónicas, el control del embarazo, el del manejo del adolescente, el de la sexualidad del adolescente, una serie de programas, pero que no sean nada más administrativos, sino que surjan de las necesidades de las mismas comunidades. Y bueno, vigilancia epidemiológica. Esto suena todavía como una agenda pendiente porque si les preguntas a los médicos, ellos dicen reportar las enfermedades. Creo que la vigilancia epidemiológica ya va más allá. Se tiene que ver en los determinantes sociales de la salud y en los riesgos de la salud que tiene X región, X población, para desencadenar o mantener la presencia de las enfermedades. Las enfermedades no se van a erradicar de un plumazo, se deben controlar, pero algunas enfermedades sí se deben de erradicar, como son las enfermedades prevenibles por vacunación. Y que se estudie con mucho cuidado cuáles son estas condiciones de salud de la población. Esto va a tomar años, pero estamos para mí en el camino correcto de poder hacer esta acción de salud para llevar a cabo ya prácticamente el bienestar de la salud. Que lo único que yo le agregaría a todo esto es la responsabilidad ciudadana, que así como te tienes que pagar tu impuesto por usar electricidad, pues también no pagues un impuesto, sino que te hagas responsable de la salud o en caso contrario, se te multe, porque no fuiste al sistema de salud. Esto sería para mí una de las cosas que aún falta para lograr que en verdad se parezca nuestro sistema de salud a uno europeo, que no sea por obligación o por obligar al ciudadano, sino para que se adquiera la conciencia de que la salud es un bien muy preciado y que tienes derecho a cuidarla y que tienes derecho a ser atendido por un problema de salud, pero también tienes la obligación de cuidarlo, como cuidas el agua que tengas, el agua que recibes, tienes que cuidarlo. Bueno, pues todos estos modelos, que si logramos hacerlos en uno solo, nos vamos a encontrar que ya no va a ser necesario que tengas una afiliación, simplemente presentando tu CURP, puedes llegar a donde sea, al IMSS Bienestar, al ISSSTE, al Seguro Social, a recibir atención médica. Este sería el modelo de intercambio de servicios. Entonces, como pusimos aquí en la diapositiva, estamos hablando de un cambio radical. Ya desapareció el nombre del Seguro Popular, conocido como régimen de protección. Ya desaparecieron los sistemas estatales de salud en casi todos, aún queda Querétaro, Guanajuato, Nuevo León y el Estado de México. Y transferir todos a esto que le vamos, que ya no se va a llamar el SUB, sino el IMSS Bienestar. Y bueno,
esto que les pongo aquí en pantalla, vamos a ponerlo por acá también ya, de una manera más bonita. A ver, así. Esto que ven aquí, acá de este lado, así. Son dos libritos que tenemos, que hemos escrito, unos de ellos con artículos de otros autores, una compilación, como fue el caso de la Reforma y Cobertura Universal de Salud. Y el otro que se llamó la Universalidad de la Salud, el caso de México, lo tenemos en PDF. Al que guste, escríbame aquí a mi correo electrónico y con gusto se los envío para que lo revisen, los lean, los discutan o nos digan qué les han parecido nuestros libritos. Creo que es la última diapositiva. ¿No tenemos alguna otra? A ver. No, ya son de donde lo sacamos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra presentación y nuestra charla de hoy. Y de nuevo, pues la invitación, creo que por aquí teníamos alguna otra cosa, próximas actividades. Ah, bueno, esto que también les vamos a, bueno, estamos preparando un curso de electrocardiografía básica con monitos, como nos gusta hacernos monitos. También vamos a continuar, ahora que están surgiendo estas nuevas cosas, que la salud en la 4T, como por ejemplo la charla de hoy. El día de mañana vamos a hacer una de las guías que me han solicitado, que es la del infarto cardíaco con elevación del segmento ST, pero para los médicos de atención primaria, no para los especialistas. Porque bueno, los internistas que están en hospitales tienen ahí tecnología, pero ¿qué pasa cuando tengo un paciente con una sospecha de infarto? Y aunque tengo yo un electro y veo que tiene elevación del segmento T, ¿qué hago? Bueno, pues aquí en la guía que vamos a platicar el día de mañana, les voy a platicar qué es lo que debes hacer para que hagas tu propio protocolo de atención del síndrome coronario agudo, del infarto cardíaco y de la elevación del segmento ST, y qué es lo primero que debe hacer, porque lo debo mandar al hospital lo más pronto posible. Pero una vez que haga todo esto de entrada, le voy a dar mayor probabilidad de sobrevivencia al enfermo. Bien, pues creo que con esto ya terminamos nuestra charla de hoy. De nuevo, la invitación a que me escriban aquí a mi correo electrónico, nos digan qué les parecen estas pequeñas charlas, si le agregamos, le ponemos, si hay algún tema que les interese que toquemos en relación a la salud. Aquí está mi avatar de Chatito Copiloto en Facebook, ahí me pueden encontrar. Y me pueden escribir también ahí en nuestro Twitter, @Agustín-Bajo. Búsquenos también en YouTube, en nuestro canal, acá arriba, siempre me confundo, Aquí arriba, busquen así Enseñanza Médica CAR, nuestro canal donde ponemos estas charlas para todos ustedes. Yo me despido y espero que esta charla haya sido de utilidad, ya que estuvimos hablando, de la universalidad de la salud en la cuarta transformación. Muchas gracias y los espero en nuestra próxima charla. Los vamos a ver, acá está. Bien, pues muchas gracias. Lo vamos a esperar en nuestra próxima charla. El día de mañana vamos a hablar de una guía de práctica clínica y de acuerdo a lo que ustedes nos soliciten, pues vamos a seguir haciendo este tipo de charlas. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, adiós.